Pensaban que ahí habían terminado de cantar, ¿verdad? Yo también. Se me da que Marcos también. Y apareció otra estrofa. Amén. Y otra, pues hay que echarle ganas. Aquí sigue la siguiente. Amén. ¿Se puede tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de 2 Samuel, capítulo 12? 2 Samuel, capítulo 12. Amén. Vamos a comenzar en versículo 1. 2 Samuel 12, 1. ¿Todos los demás están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, háblenos esta noche, y Señor, que todas nuestras cargas, Señor, presentemos a sus pies, y Señor, que nos ayude a dirigir nuestros pensamientos y atención y mente hacia usted. Háblenos, Señor, denos precisamente lo que necesitamos y que lo aplique de acuerdo a nuestra necesidad y su voluntad. Le pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Salmo capítulo 51. No sé si en su Biblia lo dice así. No es que en realidad esta parte fue inspirada por Dios, pero en el mío, aquí antes de comenzar, capítulo 51, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él, Natán el profeta. Y luego dice, comienza capítulo 51 con decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Así vamos a leer. Creo que a escuchar esas palabras llenó el corazón de Dios con gozo, con alegría, con felicidad, a escuchar a su hijo hablar de esa manera una vez más. Por ya buen tiempo no había escuchado ese espíritu en su hijo, en David. No había escuchado esas palabras, ese tipo de palabras salir de la boca de su siervo. Tantos salmos había escrito David, pero imagino que había pasado un lapso de tiempo donde no se escribió nada, donde no se dijo nada, donde Dios no lo inspiró a hablar las palabras de Dios. Imagino que era un lapso triste, un periodo muy desanimante quizás, si es que Dios se puede desanimar. Pero digo, como padre, quizás a escuchar a su siervo, ya no acercarse a él, ya no buscarlo, ya no caminar con él, ya no hablar con él. Eran momentos solos,
Pero ¿cómo llegó David a ese momento? ¿Cómo es que David llegó al momento donde podía hablar estas palabras y una vez más buscar el rostro de Dios? Porque la historia que hemos estado leyendo acerca de David, estamos viendo que en realidad David está retrocediendo más y más y más cada vez. Y se ha transformado a ser un hombre que nunca se imaginó que iba a llegar a ser. Hemos hablado acerca de los efectos del pecado. Y creo que, David ya estaba listo para cambiar, para hacer el cambio. Pero algunas cosas tenían que suceder. Primero, no vamos a hablar acerca del arrepentimiento todavía, creo que lo vamos a dejar para el próximo miércoles, pero vamos a hablar acerca de qué tuvo que suceder para poder llegar a ese arrepentimiento. Porque está cerca David, pero no está allí todavía. Y aquí comienza capítulo 12 con decir: Jehová envió a Natán a David. Vean primeramente el tiempo. El último versículo de capítulo 11 dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, hablando de Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Así que obviamente han pasado 9 meses. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sabemos, ¿verdad?, que David buscó la manera para asesinar, no con sus propias manos, pero con su mano, por decir, en escribir una carta pidiéndole al general que está encargado del ejército donde estaba sirviendo, el esposo de Betsabé, que lo pusiera enfrente para que le tocara allí por estar en peligro y encontrarse con la muerte más rápido. Él mandó que lo mataran y se cumplió, se realizó. Y entonces ahora la toma como mujer a Betsabé, y ya no solamente estaba embarazada, sino que ya dio luz a un hijo. Y sabemos que a lo menos entonces han pasado 9 meses, quizás unos meses más. Pero vemos que a lo menos 9 meses habían pasado desde el tiempo que murió Urías, probablemente más. No sabemos mucho acerca del tiempo entre el fin del capítulo 11 y el principio del capítulo 12. Lo que sí sabemos es que David no se ha arrepentido. Él siguió con su vida sin en ningún momento acercarse a Dios para pedir perdón. Porque lo que leímos en Salmo 51 ya es después que se ha arrepentido. Así que no ha llegado ahí todavía. Tanto tiempo que ha pasado. Quizás por eso Dios permite que pase casi el año, para darle la oportunidad a David a tomar la iniciativa de buscar a Dios antes que él lo tenga que buscar a él, a pedirle perdón antes que Dios tenga que comenzar a tratar con él para que pida perdón. Segunda Pedro 3:9 dice esto, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, que todos procedemos al arrepentimiento, pero nos espera. Es paciente para con nosotros. Y creo que la paciencia de Dios es lo más difícil para soportar, porque cuando un ser querido no está por buenos caminos, queremos que se apuren a llegar al arrepentimiento. Pero Dios sigue paciente. Salmo 145, versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Cuando muchas veces queremos que ya, Señor, ya trata con él, hazlo cambiar, tráelo a arrepentimiento. Pero todos tenemos nuestro tiempo. En ese espacio de 9 meses al año, David no respondió. Quizás en su mente Dios se había olvidado. Quizás pensó que una manifestación de la misericordia de Dios era que simplemente no habría consecuencias. Es posible que confundió el hecho que Dios es paciente con Dios ser ciego.
y que no tomó en cuenta su pecado porque él era David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pasó un mes, luego 2, 3, 8, 9, nació el bebé. Quizás en su mente pensó: soy libre de las consecuencias, nada ha sucedido. Pero con cada momento que pasaba, me imagino que David al fondo de su mente sentía miedo. Como la vez que choqué el carro de mi papá, y cada vez que sonaba el teléfono pensé: no, de seguro ya me descubrieron antes que llegara mi papá. Cada vez que sonaba ese teléfono pensaba, ¿verdad?, que era alguien que me había visto manejando la van de mi papá. Me acuerdo que contesté el teléfono porque antes, en aquel entonces, no se podía ver quién estaba llamando, ¿verdad? Era un paso de fe. Pues yo contesté y que me van diciendo que hablaban del DMV. Pensé: no, pues yo tenía 15 años, pensé: no, el DMV, no, pues tiene que ver con los vehículos, ya me descubrieron, ¿verdad? Ya me pusieron el dedo. ¿Qué va a estar hablando DMV cuando hay un accidente, verdad? Pero yo así estaba, con miedo. Imagino que David al fondo de su mente sentía miedo, inquietud, nerviosidad, estrés, ansiedad, como muchas veces sentimos nosotros cuando estamos ocultando, oprimiendo algo que debería de ser confesado para arrepentirnos. Pero David resistía. El tiempo que alguien dura para llegar a arrepentirse es diferente para cada persona. No todos respondemos igual a cada situación o cada vez que estamos en pecado. Algunos niños responden en cuanto los confrontas. Otros insisten a encubrir y resistir la realidad que ya tienen la boca llena de chocolate, pero dicen que no han tocado las galletas. Algunos, ¿verdad?, son honestos, se confiesan; otros no, y se aferran de que no van a confesar. Somos igual como adultos. A veces Dios nos tiene que nomás llamar la atención y respondemos. A veces nosotros resistimos, nos endurecemos y queremos negar lo que sabemos que es la verdad. El factor del corazón es lo más importante, o el más importante. En qué condición se encuentra determinará cuándo está listo para arrepentirse. En Juan capítulo 5, versículo 5, nos habla del Señor, de cuando Jesús trata con un señor que es en realidad paralizado, no puede caminar. Juan 5 dice, versículo 5: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años antes que Jesús se acercara para hablar con él y preguntarle: ¿quieres ser sano? Era el tiempo que él necesitaba para poder llegar a arrepentirse. Tú determinas cuándo quieres ser sano, pero el tiempo y lo que sucede dentro de ese tiempo es tan importante. No sabemos todo lo que sucedió en la vida de este señor enfermo, pero sabemos que tuvieron que suceder en su vida por 38 años antes que llegara el momento donde Jesús se acerca a preguntarle: ¿ya quieres ser sano? Porque si seguimos leyendo nos damos cuenta que sí, ya quería ser sano. Quería tomar su lecho, ya quería andar, estaba listo, ya estaba harto con su vida que estaba viviendo. Y la realidad es que dentro de ese tiempo tenemos que llegar al momento donde decimos: ya estoy harto, ya estoy cansado de vivir esta vida a como lo estoy viviendo yo. Ya no lo quiero seguir viviendo así. Pero mientras que no estés allí y mientras que no quieras ser sano, vamos a dar excusas, vamos a dar justificaciones y vamos a seguir igual. Si vamos a llegar a arrepentirnos, tiene que ser el tiempo donde decimos: ya no quiero seguir viviendo así. Ya me doy cuenta que mi manera no funciona, aunque muchos de nosotros no hemos llegado allí todavía. Si David iba a ser perdonado y si iba a cambiar, tenía que llegar al momento donde quería ser sano. Y la realidad es que Dios ya sabía que estaba listo. Había pasado suficiente tiempo. David estaba cansado de resistir.
¿Y cómo sabemos que estaba cansado de resistir? Porque Jehová envió a Natán a David. No lo envió antes de eso. Igual como Jesús esperó 38 años en la vida de este hombre enfermo para acercarse y preguntarle, ¿quieres ser sano? Dios esperó 9 meses a un año para enviar a Natán. Jehová envió a Natán a David, pero no lo envió antes que esos 9 meses. Porque David en aquel entonces no estaba listo. Dios envió a Natán, pero no lo había hecho antes de eso. Así que el tiempo tiene que estar, tiene que ser el momento correcto, tiene que ser el tiempo correcto. Si vas a cambiar, tiene que ser el tiempo correcto. Tú tienes que querer ser sano. Pero vemos que durante esos meses David había resistido el cambio. Y la realidad es que mientras que no queremos ser sanos, vamos a resistir el cambio. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. Desecha la reprensión, resiste. David había sido amonestado que Betsabé era mujer casada. Le habían dicho: esa es la mujer de Urías, pero lo ignoró. David había sido advertido que Betsabé era hija de Eliam, uno de sus guerreros, pero se hizo el sordo. David conocía las escrituras, las había escrito con su propia mano. Deuteronomio 17, versículo 18 dice esto acerca del deber de cada rey que iba a ser instalado como rey con Israel. Deuteronomio 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando de este rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Obviamente entonces había pasado tiempo donde ya no estaba escribiendo la palabra de Dios, ya no estaba leyendo la palabra de Dios, y obviamente no estaba guardando la palabra de Dios. Y por supuesto, lo obvio, no estaba poniendo por obra la palabra de Dios. Y por eso se elevó su corazón, por eso se apartó de los mandamientos. Él resistió el cambio, porque Dios le había ofrecido todo lo necesario para poder reconocer que necesitaba cambiar. Le mandó los mensajeros que le dijeron: es la mujer de tal y tal, es la hija de tal y tal, no lo hagas. Sus planes no le salían como había planeado. Él en su mente planeaba cosas y no le salían, no le realizaban. Él quería mandar a Urías a ir a dormir con su esposa, y él se quedaba afuera. No le estaba saliendo nada bien, pero aún así seguía resistiendo lo que debía hacer. No entendía que Dios le estaba frustrando sus planes a propósito, para que él se resignara al hecho de que tenía que arrepentirse. Todo esto nos hace ver que Dios hace todo lo posible para traernos al arrepentimiento, al grado que nos deja sin excusa. No podemos decir que Dios no nos ama, que Dios no intenta a darnos la oportunidad para arrepentirnos. Somos nosotros los que resistimos. David había resistido y ahora estaba listo de al fin darse por vencido. Así que si vamos a cambiar, si vamos a llegar al arrepentimiento, tenemos que llegar al momento donde decimos: ya es el tiempo, quiero ser sano. Tenemos que dejar de resistir el cambio, y tenemos que aceptar la persona indicada. Una vez más, 2 Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David. Dios pudo haber enviado cualquier situación, y es posible, puede enviar situaciones a nuestra vida, circunstancias de nuestra vida, para llevarnos a un lugar donde decimos: ya entiendo, Señor. Puede ser un accidente, puede ser una pérdida. En este caso, en este contexto, pudo haber enviado un ejército para invadir,
secuestrar y destruir a Israel como lo iba a hacer en el futuro, para traerlos a arrepentimiento. Pero en este caso, en esta situación, no lo hizo, aunque estaba dentro del derecho de Dios para hacerlo. En este caso, envió a un hombre. Hermano, ¿qué tiene que suceder en su vida? ¿Tiene que ser un accidente? ¿Tiene que ser algo grave? ¿Es suficiente con ser un hombre, una persona? Es interesante que David había enviado a personas con un propósito en capítulo 11. Vemos en 2 Samuel 11, 3 y 4, dice: envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Versículo 4: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Ahora Dios estaba enviando a un hombre con un mayor propósito. Y dice 2 Samuel 12:1: Jehová envió a Natán a David. Dios envía a un hombre con quien David ya tiene una relación, una amistad. En 2 Samuel capítulo 7 nos introduce el Señor a Natán y nos hace ser testigos esta conversación entre Natán y David, donde Dios envía a Natán a decirle a David que aunque David tiene deseo de edificar casa a Dios, y son buenos deseos, Dios no lo iba a permitir, sino que un día el hijo de David lo haría. Y Dios le dice a Natán que se lo diga a David. En ese caso, Natán no le presenta noticias graves, y es dentro de una relación agradable. Así que ya han tratado uno con el otro dentro de buenas condiciones y verdad, y tienen una relación agradable. En capítulo 12, Dios envía a Natán a reprenderlo. No es que es necesario que siempre exista una relación, pero sí va a ayudar, obviamente. Y creo que sería sabio que tengamos una relación con la persona a quien vamos a reprender. Pero en este caso ya existía una relación con David, entre Natán y David, y por eso en este caso David no tiene sus defensas puestas cuando se le acerca a Natán. Es alguien de confianza. Y creo que muchas veces es imprudente cuando nos acercamos a alguien para reprenderlo, cuando no existe una relación entre nosotros. Y queremos llamarles atención acerca de cosas cosas, verdad, un poquito más sensibles, delicadas y más fuertes, cuando no nos hemos acercado para hablar de cosas agradables, positivas, algo entre amigos. Porque el amigo es amigo en las malas, pero también en las buenas. Y muchas veces queremos presentarnos como amigos en las malas y solamente en las malas. Pero el amigo es, como dice la palabra de Dios en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo. Muchas veces nos actamos y queremos, verdad, demostrarnos como amigo, porque hay algo en nuestro orgullo y carne que nos da gusto reprender. Y decimos, verdad, es que quiero ser tu amigo, pero ¿dónde estás en los buenos tiempos? ¿Por qué no celebras conmigo? ¿Por qué no te regocijas conmigo? ¿Por qué no más quieres reprenderme? Natán era la persona indicada porque ya existía una relación con David. Déjame preguntarte, cuando Dios manda a personas en tu vida, ¿cómo respondes? ¿Respondes con la misma humildad que vamos a ver que respondió David? Ya existió una relación. ¿Cómo utilizas esas relaciones? Para confrontar, para estorbar cuando tu amigo está yendo por mal camino. O nomás dices, bueno, pues, ¿quién soy yo para decirle? ¿Sabe que fácilmente Natán pudo haber dicho, él es el rey? ¿Qué le voy a estar diciendo yo? Él tomó su puesto como amigo con suficiente valor como para decir,
a pesar de que eres el rey, te voy a ayudar. No quiero que te destruyas. No tomó un paso para atrás y dijo, no, pues yo no puedo meterme. Un amigo, por la relación que existe, estorba cuando tu amigo va mal. Pero vemos cómo se acercó a Natán con una presentación sabia. 2 Samuel 12:1 dice una vez más: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Fíjese cómo comienza esta conversación. Me imagino que Natán, al parecer, Natán, cuando las cosas no iban bien, posiblemente se acercaba a David para decirle: esto es lo que está sucediendo en el reino, esto es lo que tienes, lo que he observado, o Dios me ha manifestado que existe y te lo estoy presentando a ti para que tú sepas cómo tratar con la situación y a ver, juzgar correctamente. Así que quizás me imagino que había historial aquí, donde Natán le presentaba situaciones de la vida real. Dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Un gran contraste. Uno con muchos recursos y uno con casi nada. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Fíjese cómo describe esta relación entre el hombre pobre y su corderita. Cómo existía una intimidad, una relación amorosa, una inversión de tiempo y de corazón. Se había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo a su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Comienza Natán con cambiar el punto de vista. No incluye a David en la historia, o a lo menos no lo sabe David. El punto de vista cambia todo. ¿Se ha dado cuenta que es mucho más fácil ver el pecado en la vida de alguien más que en la vida de uno? Así que así se lo presenta. Saca a David de la ecuación. Le hace ver el egoísmo del hombre rico. Le hace ver la codicia que existía en el hombre rico. Vemos el amor del pobre para con su corderita. Vemos el desprecio del hombre rico para con sus propias ovejas, que no describe la relación entre el hombre rico y sus ovejas y sus vacas, ¿verdad? No existe esa relación entre lo que su ganado, por decir, como existía entre el hombre pobre y su corderita. La relación era muy distinta. Había un desprecio de parte del hombre rico. Vemos la desperdicia de sus ovejas también. David pudo haber encontrado satisfacción en su propia esposa. Es lo que estaba tratando de hacerle entender Natán a David, que pudo haber encontrado satisfacción en su propia esposa, pero quiso lo que no era de él para encontrar lo que podía recibir en casa. En la historia, el hombre rico estaba desperdiciando lo que él tenía en casa. Podría haber, ¿verdad?, alimentado al hombre que vino de camino con algo de casa, pero quiso robar. Vemos la arrogancia del hombre rico. Dice: vino uno de camino. Un erudito de la Biblia, o no sé quién le quiera llamar, él piensa y dice, y pues es razonable, que cuando habla de que vino uno de camino, que está hablando del pensar, el pensamiento que vino a la mente de David en ese momento, que nomás vino de camino. No, ese pensamiento no estaba allí para estancarse y buscar una esposa. No, ese pensamiento no vino nomás a arraigarse y formar un nuevo hogar. No más su pensar arrogante era solamente pasar de viaje y no permanecer, solo usar a Betsabé para lo necesario y luego tirarla a un lado. Pero todo salió como no lo esperaba. Nomás debería de ser algo que vino de camino, y Dios lo está descubriendo. Vino uno de camino al hombre rico. Él era el hombre rico, pero el que vino a él fue el pensar de Satanás, el pensamiento pecaminoso. Vino de camino y ahí va a ir de salida pronto después de que, porque es lo que hace Satanás. Viene, usa, destruye y luego sigue
y tira a un lado lo que usó. Vemos la serpiente, comenzó con patas, lo dejó sin patas, lo dejó sobre su pecho. Pero era una presentación sabia. ¿Y sabe qué? Sería correcto y prudente y sabio, ¿verdad? Cuando nos acercamos para hablar acerca de la situación con alguien, ser sabios. Ser sabios acerca de cómo presentamos la situación. Pero vemos la dureza de David. Versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, qué piadoso David, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Alguien dijo algo muy sabio que me gustó cuando lo leí. Dice: ¿te das cuenta de cómo David se había vuelto muy duro con otras personas? La ley no dijo nada sobre el ladrón de un cordero, que cuando alguien se roba un cordero que debemos asesinarlos, o a lo menos en la ley de los judíos. Aunque ciertamente dijo que tenía que restaurar 4 veces, 4 tantos. Pero David dijo que un hombre que se comportó así también debería de ser asesinado. Éxodo 22:1 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, o por aquella oveja 4 ovejas. David conocía su Biblia, lo había escrito, lo había leído, él sí conocía su Biblia. Pero Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Se le olvidó esa parte. Qué conveniente, qué casualidad, que somos buenos para citar Biblia cuando nos conviene. Fue muy rígido y muy fuerte, ¿verdad? Y le faltaba misericordia para con este hombre, y quería decir que no debe de morir. Vemos lo mismo en la historia del hijo pródigo, que cuando regresa el hijo mayor es igual de fuerte. Él era consciente de todo lo que había hecho el hijo pródigo, el hermano menor. Hasta le da detalles al padre que no nos cuenta la parábola. Pero dice la parábola, la historia, que el padre tuvo que salir a encontrar al hijo mayor, igual como tuvo que salir para encontrar al hijo pródigo, que ninguno de los dos estaba en casa del padre, ninguno de los dos estaba en la presencia del padre, que ambos estaban alejados de Dios de diferentes formas. Uno en pecado físico, otro en pecado de su corazón. Uno porque tenía su corazón endurecido en contra de su padre y buscó las cosas del mundo. Otro pensando que era tan piadoso que estaba igual de endurecido de corazón y lleno de orgullo, pensando que era mejor y superior a su hermano menor. Pero ambos estaban alejados del padre. Y así se encontraba David. Era pronto para querer juzgar y condenar al hombre de la historia, cuando no reconocía que él era el hombre de la historia. Él era culpable de lo mismo. Vemos que en una parábola del siervo perdonado, de que le perdonan, ¿verdad?, una gran cantidad que jamás podría haber pagado. Y hay otro que le debe poquito, pero él es más cruel con ese que le debe menos a él. Lo que nos está diciendo que es lo que sucede cuando tenemos una viga en el ojo y queremos quitar la paja del ojo de alguien más. Alguien escribió de esta forma, y le podía dar el nombre del autor, pero no me acuerdo. Dice: ¿te has dado cuenta que cuando excusas el pecado en tu propia vida, te haces bien crítico de lo mismo en la vida de otros? ¿Te has dado cuenta que cuando excusas el pecado en tu propia vida, te haces bien crítico de lo mismo en la vida de otros? A veces eres más severo, ¿verdad? Porque tú eres igual de culpable, pero no lo quieres demostrar. La persona que oculta una conciencia inquieta y un sentir de culpa puede estallarse en contra del pecado de otro. ¿Será que es por eso que no somos compasivos con el cristiano que cae? ¿Será por eso que no tenemos o no queremos demostrar y vivir el evangelio con el cristiano que fracasa? Es como si pensamos que decimos que somos severos porque es que soy más santo yo.
Podrá ser no porque somos bien santos, pero porque somos tan no santos que condenamos. No estoy diciendo, verdad, que no debemos llamarle pecado lo que es pecado, pero condenamos la cosa en otros que rehusamos juzgar en nuestras propias vidas. Condenamos la cosa en otros que rehusamos juzgar en nuestras propias vidas. Es como si una hermana está más preocupada por la modestia de la vestimenta de alguien más cuando no trata con la inmodestia de su corazón. Está más preocupada de la modestia de la vestimenta cuando no quiere tratar con la inmodestia de su corazón. He visto hermanos que quieren condenar a jóvenes, condenarlos una vez más, condenar a jóvenes que han fracasado con la inmoralidad, cuando quieren ignorar el hecho que también fueron culpables de lo mismo, solo que unos no chismearon de ellos, o les taparon, o no salieron embarazados. Y son los más severos, son los más criticones, son los más duros. Y no porque hay pocos que conocen el mismo trasfondo de ellos. Es igual. Hermano, no se olvide que usted en su momento de debilidad también hizo cosas vergonzosas, pero nadie lo trató como un leproso, sino que le mostraron compasión. No se olvide que usted también hizo cosas escondidas que no debería. Que no jugar que no lo hizo usted. Pero muchas veces así jugamos, porque nadie, o pensamos que nadie sabe de nuestro pasado. Por eso somos tan severos. No les hablamos cuando caen, ¿verdad? Los hacemos a un lado. Ya no, pues es que son así y así. Tenemos nombres que les hablamos de ellos. Tú sabes lo que has hecho también. Quizás es tiempo que presentes al Señor tu pecado para poder ver a tu hermano correctamente, con compasión, con ternura, con amor, no con dureza y odio, como si el Señor no te haya perdonado a ti algo. Quizás por eso no puedes arrepentirte y cambiar, porque tú tienes un corazón igual de duro que David. Pero hubo una confrontación amorosa. Versículo 7 dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Le dijo: tú eres aquel hombre. Y luego versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán termina con esas palabras. Dice: y Natán dijo a David, obviamente le dice más, pero digo en este momento: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ok, ya se trató, ya lo confesaste, ya te arrepentiste. Ok, ya no tienes que, ¿verdad? Ya no hay nada con qué tratar. Va a haber consecuencias, y se van a presentar consecuencias naturales por nuestro pecado, hermano. Sucede. Pero estoy diciendo que Dios no va a seguir presionándolo con su mano, porque ahora ya se trató con el pecado. Muchas veces lo que hacemos aún con nuestros hijos, nuestras esposas, hay una ofensa, decimos que los perdonamos, pero ahí tenemos guardado en la bolsa por el próximo pleito, ¿verdad? Hay un desacuerdo. No me hagas sacarlo. No me hagas sacarlo. ¿Te acuerdas cuando que no perdonaste? Dios no hace eso con nosotros. Dice que cuando nos perdona, dice que lanza igual la misma distancia que está el occidente del oriental. Dice, le da la espalda. Ya nos perdonó. Natán lo confronta, pero con amor. No hay duda que Natán lo ama. No hay duda. No hay duda que David lo sabe, que lo ama. Y cuando usted lee después de versículo 7, Natán le comienza a recordar lo bueno que ha sido Dios con él.
y todo lo que estaba a su alcance, si solamente hubiera pedido. Y muchas veces pensamos que la única manera que vamos a conseguir lo que queremos, y quizás ni consideramos de que quizás yo tengo que cambiar de gusto y deseo, y pensamos, no, pues yo estoy en lo correcto, pero Dios no me lo quiere dar, así que lo tengo que hacer a mi manera. Y pensamos que la manera de recibir lo que necesitamos o queremos es con el pecado. No es cierto. Y Natán está diciendo, no, David, Dios te iba a dar. Dios te iba a dar grandes bendiciones si solamente se lo hubieras pedido. Y le recuerda de la bondad de Dios. Y es interesante cómo responde David. David no odió a su amigo. Dios aceptó la palabra de su amigo porque lo miraba como amigo. ¿Cómo vemos a las personas que nos quieren ayudar y reprender? Es cómo vamos a responder para con ellos. Como en la parábola de los talentos, ¿verdad? El que recibe un talento, la razón que lo escarba y lo esconde es porque miraba al Señor como un Señor duro, es que lo escondía. Vemos a Dios, ¿verdad? Con los equivocadamente, erróneamente, no vamos a servirle correctamente. David miraba a Natán con ojos de amor y sabía que Natán lo miraba igual, así que no respondió con odio. Y David ya no resistió. David fue honesto acerca de que era culpable. Ya no lo justificó, no trató de hacer excusas. David aceptó sus pecados específicos porque Natán se los cuenta y lo acepta. Y David reconoció quién fue primordialmente el ofendido. Dice, pequé contra Jehová. Ahí comenzó. Vemos un deseo de restaurar su relación con Dios. Ya no lo abandonó, como hablamos anteriormente. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Si alguien te ama, te va a decir la verdad con amor, pero te va a decir la verdad. Alguien dijo esto, dice, siéntate con ellos que han pecado y se han arrepentido, porque ellos tienen los corazones más tiernos. Está mal cuando caes moralmente, pero es peor cuando no te arrepientes. Voy a terminar con esto. La mayor bendición que hemos recibido es la oportunidad de arrepentirnos. Puedes cambiar cómo termina tu historia. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Y todo comienza con el momento que te arrepientes. Hermano, ¿está listo? ¿Está listo para el cambio? ¿Quieres ser sano? ¿Ya es el tiempo? ¿Vas a seguir resistiendo o ya dejas de resistir? ¿Acepta a la persona indicada que Dios ha puesto en tu camino? Y si tú eres esa persona indicada, preséntalo con una manera sabia. Pero si tú eres a quien están reprendiendo, no tengas un corazón duro como lo tuvo David. Acepta lo que te están presentando. Él quiso ser duro, pero porque él era culpable. Y acepta la confrontación amorosa, porque está demostrando amor. Es lo que hace un verdadero amigo. Es tu amigo en las buenas y las malas. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos.